Cuando Felipe Garrido escuchaba las aventuras del Quijote que su padre le contaba de niño, pensaba que él las había inventado. Más tarde, cuando empezó a dar clases en una preparatoria, se dio cuenta que la mayor parte de los alumnos no eran lectores, no habían leído libros de imaginación, como él llama a la literatura. Estos dos desengaños han sido un motor fundamental para el escritor Felipe Garrido, también promotor de la lectura, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Española y ganador de numerosos premios, entre ellos el Javier Villaurrutia en el 2012 por su libro de cuentos Conjuros. Vamos a platicar con él hoy aquí en Palabra de Autor, en este imprescindible espacio de libros, la librería Miguel Ángel Porrúa, que alguna vez fue el emblemático Café de la Amargura en San Ángel. Acompáñenos, sean nuestros invitados. La librería Miguel Ángel Porrúa, que había sido abierta en la calle de Donceles en 1978, hace más de 20 años que se trasladó al barrio de San Ángel. Ahora se encuentra, como escribió el escritor Andrés Enestrosa, en Amargura número 4, calle plena de vejeces, empedrada, en el precioso Álvaro Obregón, aunque a mí más me plazca llamarle, con su antiguo precioso nombre, sonoro y evocador, barrio de San Jacinto, Tenanitla. La librería Miguel Ángel Porrúa, además de tener el acervo de los editores Miguel Ángel Porrúa, ofrece numerosos libros y es un espacio donde se combinan las presentaciones, los talleres, las exposiciones y la posibilidad de beber café entre la quietud y, como diría Sor Juana, el sosiego de los libros. Qué bueno que estén con nosotros en Palabra de Autor. A mí me da muchísimo gusto que hoy podamos conversar aquí en este espacio maravilloso con Felipe Garrido, escritor, promotor de la lectura, maestro, querido amigo. Bienvenido, Felipe. Mónica, muchas gracias por invitarme. A mí me da mucho gusto que podamos estar aquí entre libros, en este espacio en San Ángel. Ahí es un espacio fantástico, y nos pone en el centro de nuestro tema. No importa de qué hable uno, termina hablando de libros, de lectura, de la palabra, como dijiste, la importancia de compartirla. Desde luego. Y tú, a mí me gusta mucho esto de que tu padre te platicara el Quijote de una manera que creías que era de él. Ese fue uno de los muchos engaños que sufrí de mi padre, que era un espléndido cuentero. Un espléndido cuentero. Entonces él de pronto, cuando la cena estaba terminando, era el momento de mayor recogimiento familiar, mis hermanas y yo, mi madre, y él de pronto, como si las musas llegaran a soplarle al oído, comenzaba con alguno de los episodios del Quijote. Una vez Don Quijote y Sancho iban caminando por el campo cuando vieron a lo lejos unos banderas que avanzaban y ahí venía la historia de los leones, la jaula de los leones, ¿no? Cuando Don Quijote se empeña en que abran la jaula y el león lo desdeña. El león se da media vuelta y sigue durmiendo. Don Quijote dice que claro que es porque tiene miedo de salir. Pero así muchos otros de los episodios del Quijote, de manera que yo estaba convencido que el autor del Quijote era mi padre. Y en Chapultepec hay una fuente, quedan los restos de una fuente actualmente enjaulada. En aquel tiempo no tenía protección, donde hay muchas escenas del Quijote que están presentadas en azulejos. En azulejos, una fuente maravillosa de época de Vasconcelos, que desgraciadamente hizo falta enjaular porque la gente se empezó a llevar los azulejos y yo no sé en este instante qué tan restaurada o no esté, pero a mí no me parecía extraño que eso que mi padre contaba cuando íbamos a Chapultepec, que tendría 5 o 6 años, pues que ahí estuviera representado. Me parecía perfectamente natural. Lógico. Eran historias maravillosas, ¿por qué no iban a estar? Y además tu padre, ¿no? El padre es alguien que tiene la verdad, ¿no? Ahora, él confesó su plagio, de manera muy elegante, porque algún día nos llegó a la casa con una edición infantil del Quijote. Y nos la puso en las manos y entonces volvimos a leer, a escuchar las mismas historias, muy cerca de como mi padre las había contado, pero claro, con algunas
elegancias más literarias, con algunos episodios que no conocíamos. Y la gran revelación, había un señor, Miguel de Cervantes, que ya había contado esas historias antes que mi padre, ¿no? Felipe, pero naciste en Guadalajara y a los 5 años ya estabas en Chapultepec. ¿Cómo estás? Antes de los 5 años, Mónica. Mis padres son gente de Torreón y en realidad yo debía haber nacido en Torreón, pero se atravesó en el camino Lázaro Cárdenas. Vino la expropiación de las tierras en la laguna y los patrones de mi padre, que eran gente que se dedicaba a cultivar algodón, las tierras las perdieron, digamos, y empezaron a buscar otros negocios. Entonces mi padre fue a Guadalajara a abrir una fábrica de huarache. Y mis padres vivieron ahí 2 años, si acaso, o un poquito más, que yo aproveché para nacer, porque es un buen lugar para nacer. Guadalajara, no está Torreón nada también mal. lo habría sido, pero bueno, fue Guadalajara. Y vine a aprender a caminar acá a México, a la capital del país. De manera que a los 5 años pues ya había pasado yo mucho más tiempo de mi vida en México que en Torreón o que en Guadalajara. Fue una fortuna haber nacido en Guadalajara, con la familia en Torreón y crecer en México, porque desde muy pequeño empecé a recorrer el país. Guadalajara quedó un poco al margen hasta que llegué a los 15 años y en ese tiempo yo jugaba en la selección amateur de fútbol del Distrito Federal y hubo un campeonato nacional en Guadalajara y yo conocí la ciudad donde había nacido a los 15 años jugando fútbol. Que es una buena manera de conocer los lugares, es una buena manera de conocer, ¿no? Guadalajara. Y yo aprovechaba cualquier tiempo libre para ir a los lugares de los que mis padres me habían hablado cientos de veces, incluido el lugar donde nací, que ya no existía porque había sido demolido para construir la Plaza Tapatía. Estaba muy, muy cerca del Hospicio Cabañas. Pero la familia estaba en Torreón y lo normal era que pasáramos las Navidades con la familia materna y paterna, porque las dos estaban en Torreón. De manera que pasábamos un mes, mes y medio en diciembre, cuando eran en aquel tiempo las vacaciones largas, en Torreón. Y nos íbamos en tren, mi madre, mis hermanas y yo. Mi padre iba, él no podía pasar tanto tiempo fuera de su trabajo, pero iba a la última semana y regresábamos en automóvil con él. Pero tanto la ida en tren como el regreso en automóvil te permitían darte cuenta de lo grande que era el país, de cómo cambia su geografía, cómo cambia su gente, cómo cambiaban las casas, las ciudades. Y eso desde muy pequeño. Afortunadamente he podido pasarme la vida entera recorriendo México. Y quizás por eso, de las primeras cosas que escribiste o entre tus muchos textos breves, están estas crónicas de viajeros. Fíjate que el primer libro que yo publiqué se titula Viejo Continente. Yo empecé a escribir metido en el periodismo. Sí. En muchos lugares, principalmente revistas, en Mañana, en Contenido, en fin. Y alguna vez le hice una entrevista a Luis Espota para el suplemento de novedades. Y Luis Espota me buscó después y me dijo que me felicitaba por mi entrevista, que porque yo había escrito lo que él había dicho. Dije, bueno, pues no eso, lo inventaste. Eso se supone que es lo que... Total, me invitó a participar con él también en el suplemento del Heraldo, que dirigía él. Y eso fue para mí muy liberador, porque Luis Espota le gustaban mis textos mientras más fantasiosos fueran. Mientras que en las otras revistas donde yo trabajaba, cuando empezaba a entrar la fantasía ya no les gustaba. Es decir, ahí querían algo mucho más periodístico, mucho más atento a lo que se supone que objetivamente sucedió. Yo me fui durante 68 y un buen pedazo de 69 a Europa. Me dediqué a recorrer el continente y a escribir para todos los lugares que yo pudiera en México. Y los artículos que yo mandaba para el suplemento de Espota empezaron a dejar de ser artículos y a convertirse en cuentos. Entonces, Viejo Continente es una recopilación de esos artículos del Heraldo Cultural.
que gracias a la apertura de Luis Espota, yo fui encontrando mi camino del reportaje al cuento. Eso es muy interesante, pero antes habías estudiado letras modernas en la UNAM, Yo ¿o no? estudié letras hispánicas, letras españolas se llamaban en ese momento, letras españolas en la UNAM, y yo quería escribir, pero hubo un paso que di en falso, que fue pasar por el lado del periodismo, que es una ocupación nobilísima, pero no la que más me interesó a final de cuentas. Pero una escuela de alguna manera. Una escuela, sí, una escuela de muchas cosas, entre otras cosas de cómo se imprimía una revista o un libro en aquellos años, que fue luego muy útil para que yo pasara a trabajar, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica, donde fui gerente de producción 7, 8 años. Claro. ¿No? Y son cosas que uno aprende sin darse cuenta. La revista Mañana era una revista muy pequeña. Fernando Solana era su director, prácticamente la manejaba, y tenía muy poquito personal. Entonces, cuando alguien se enfermaba había que sustituirlo. Y yo estaba dispuesto a sustituir al que fuera. Se enfermó el diseñador, bueno, yo diseño, no hay problema. Y yo diseñaba unos números de la revista, apoyándome, por supuesto, en el trabajo que había hecho el diseñador durante años. Había que ir al taller a dar el visto bueno para la impresión de la revista. Yo iba al taller encantado. Y eso me permitió conocer cómo funcionaba un taller de offset sin proponérmelo. Yo iba pensando que era porque hacía falta en la revista, no sabía que estaba haciendo una segunda carrera de, digamos, de impresor, de tipógrafo, pero que después resultó muy útil. ¿Y esto era paralelo a tus estudios en la UNAM? Sí. Y que me decías que aquí en el café, aquí estaba el Café de la Amargura, bueno, es donde que la ahora UNAM tenía estamos. algunos espacios que eran como extensión de las facultades, y uno era el Café de la Amargura, ¿no? Y otro era el Coyote Flaco, allá en Coyoacán, en Francisco Sosa. Ay, entrañables espacios los dos. Entonces ahí una buena parte de mi primer y mi segundo año en Filosofía y Letras, se puede decir que en realidad se llevaron en 3 cafés, en La Amargura, en el Coyote Flaco y en el café de la propia facultad, donde había algunos maestros, como Luis Ríos, por ejemplo, que nos reuníamos con él con enorme frecuencia, y una parte de la cátedra de Luis Ríos era más en el café de la facultad que en el salón de clase, ¿no? O era una ampliación de lo que él podía decir en el salón de clase. Yo me encuentro, no sé cómo le hacían, pero aquellos maestros tenían mucho más tiempo para estar con sus alumnos en cafés, porque en estos a veces también podían llegar, que lo que veo que sucede ahora, donde como que todos se nos ha sustraído un poco ese tiempo que queda para conversar. Para conversar, para conocerse, para platicar, para compartir. Y entonces había tiempo para el café. ¿Y tú ya sabías que querías ser escritor? ¿Eso es lo que te llevó a estudiar letras? Yo lo supe a los 7, 8 años. ¿Sí? A los 7, 8 años yo sabía que lo que yo quería hacer era escribir. Luego perdí un poco el camino, me costó trabajo recuperarlo. La escritura creativa me costó trabajo regresar a ella, porque ya me había echado a caminar por el lado del periodismo. Pero yo sabía que quería escribir muy niño. ¿Había un libro? Fue muy curioso, libro? fíjate, fue muy curioso que yo hacía mis intentos. Mi gran tesoro fue El Tesoro de la Juventud, que fue una colección de libros que los Reyes Magos me trajeron así a los 7, 8 años. Y que es una colección de libros que tiene una gran diversidad de clases de lectura, ¿no? Es decir, lees sobre la vida de los animales, lees historia, lees cuentos, lees leyendas, lees geografía, lees física, lees poesía. Es decir, hay mucha. Para mí esa fue una gran escuela de lectura. Entonces yo escribía poesías, un poco copiando, siguiendo los pasos de lo que yo leía en esa colección y en otros libros. Mi padre tenía una pequeña biblioteca y afortunadamente cualquier pretexto era bueno para que te regalara algún libro, o todavía mejor, para que fueras con él a una librería. Él tenía su despacho en la calle de López. Entonces íbamos a la librería de Cristal
cuando era la primera librería de cristal, ahí frente a En la Alameda, cabecera de la Alameda, frente al monumento a Beethoven. Y para mí ese era un día completo, porque normalmente era un sábado, primero íbamos a trabajar, entonces ya me sentaba ahí en un escritorio en su oficina y me pedía que copiara quién sabe qué cosas, en números, él era contador, y después de eso nos íbamos a la librería y me soltaba en el sótano, que era la sección infantil. Yo hacía mi acopio de libros, luego bajaba él y lo reducía a lo razonable. Se compraban 3, 4 libritos y luego nos íbamos al Danubio a comer. Ay, qué maravilla. De manera que eso sucedía una vez cada 2 meses, cada mes y medio, en fin. Y yo atesoro esos recuerdos. Felipe, así como tú creías que el Quijote era una invención de tu papá, a lo mejor creías que los libros nacían en los estantes, yo no brotaban. había hecho ninguna teoría. Cuando tuve oportunidad, trabajando como periodista, de ir a los talleres, a ver cómo se imprimía la revista y demás, tuve un primer asomo pero en fin, esa era la impresión de los libros. Yo realmente entré al mundo de los libros gracias a que María del Carmen Millán, que había sido mi maestra, me invitó a participar en CEP 70, cuando CEP 70 estaba comenzando. La importantísima colección, Importantísima colección organizada por Alichu Macero, echada a andar por Sergio Galindo, después mantenida por Roberto Suárez Argüello. Y ahí fue donde yo entré al mundo de los libros. Fue un descubrimiento absolutamente fantástico. En cuanto cobré conciencia de lo que sucedía ahí, decidí que el resto de mi vida la pasaría haciendo libros y afortunadamente, a veces más, a veces menos, he podido seguir por ese camino, que incluye, por supuesto, el escribirlos. Claro, ¿no? Claro. Has estado como en todos los... Me ha tocado, bueno, hasta una librería tuve un tiempo. ¿Ah, sí? En Torreón. ¡Ay, qué maravilla! Entonces ya el libro por el derecho y por el revés. Más o menos. Más o menos. Incluso tú tuviste, bueno, cuando estabas como gerente de producción en el Fondo de Cultura Económica, Las trampas de la fe fue algo que te tocó estar al tanto con Octavio Paz, ¿no? Haber estado en el fondo muchos. me permitió conocer muy de cerca a Fuentes, a Arreola, a Paz, a muchos autores de primera línea y de segunda y de tercera, de toda clase de autores. Las trampas de la fe fue especialmente notable porque ese libro se iba a publicar en España. ¿Ah, sí? Ese libro lo iba a publicar Seix Barral, con quien Paz tenía un acuerdo de exclusividad, más o menos. Y José Luis Martínez, que dirigía el fondo, hizo todo lo que hizo falta para que el libro se publicara simultáneamente en México. O sea, el libro apareció al mismo tiempo en Seix Barral y en el fondo. Y la tipografía del libro la levantó el fondo, porque pues Paz estaba aquí en México, era más fácil entrevistarse con él para cualquier duda que hubiera. Claro. Entonces, durante unos meses, yo fui a casa de Paz cada 2 o 3 semanas con una parte del material que habíamos revisado. Todas las dudas que había iban marcadas, Paz las revisaba. Paz era un hombre extremadamente inteligente y siempre que alguna propuesta de cambio era claro que mejoraba el libro, él la aceptó sin A lo mejor nuestro auditorio no ha leído y recomendamos que lean Las trampas de la fe de Octavio Paz, este ensayo imprescindible sobre Sor Juana Inés de la Cruz y su tiempo. Es un libro fantástico. Como sucede siempre, no toda la verdad está en el libro de Paz. Claro. Pero es una muy buena entrada a interesarse en los detalles de Sor Juana. Y de ahí se puede pasar a otros libros, claro, de Gorman, de Trabulce, en fin, de José Pascual Buchón. Es decir, hay una gran riqueza de trabajo, claro, sobre Sor Juana. Pero José Luis Martínez tenía razón. No era posible que un libro cuyo autor era el poeta más importante que había en México en ese momento, sobre la poeta más importante que ha habido en la historia de México, se publicara en España. Claro. Entonces José Luis consiguió que por lo menos la aparición del libro fuera simultánea en México y en España. Fue el mismo día, a la misma hora, sincronizada de una manera maravillosa. Con la diferencia de horas que tenemos, además. Sí, bueno, en un lugar era a la mañana y en otro a la noche, pero era, no, a la misma hora real. Real. Yo hablando de libros, bueno, tengo en mis manos el libro más reciente y por el cual
Recibió Felipe Garrido el premio Villaurrutia el año pasado, Conjuros, varias minificciones, ya hablaremos. Pero yo antes de hablar del libro en sí, quiero que nos leas, que nos ofrezcas un aperitivo. Una muestra de los leyéndonos un conjuro. No, ya sé que hay conjuros adentro de este libro de conjuros, pero que nos leas este texto que a ti te gusta y a mí también, Minerva. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 30 años esperé a Minerva. En un tiempo la esperaba a la puerta de la iglesia, la seguía en la calle, podía pasar la tarde frente a su casa. Su padre detestaba mi timidez y en cuanto hubo un pretendiente serio, la casó. Soy hombre cabal. Si antes no le había hablado, entonces menos. Si ella pasaba por mi tienda, yo veía a otros clientes y mis empleadas la atendían. Nada tuvo que reprocharme su marido. Guardé una soltería impoluta hasta que enviudó por segunda vez. Cuando murió su primer marido, yo estaba en los Estados Unidos. Minerva tenía 3 niños y la gente aprobó su matrimonio con un ganadero 8 años menor que ella. Hice fortuna, regresé, volví a verla y suspiré de nuevo. Para entonces Minerva tenía otros 3 hijos y estaba más bella que nunca. Volvió a enviudar y terminado el luto, empecé a cortejarla. Nos casamos rodeados por sus hijos y nietos. He ido envejeciendo, veo mal, tengo una digestión difícil, uso bastón. Minerva está rozagante, firme, esbelta. Dicen que espera volver a enviudar. Muy sabroso, muy linda historia. Muy linda historia, muy inquietante, y varias que hay sobre mujeres en tu libro, porque las mujeres es parte de la temática inevitable, bueno, de la vida, me imagino. Y importantísima de la creación, ¿no? Claro. Y muchos cuentos míos, por supuesto, van alrededor de personajes femeninos, mujeres desde niñas hasta ancianas, pasando por toda la gama, mujeres buenas, mujeres más buenas, mujeres malas, mujeres más malas. Sirenas. De todo, sirenas, que queda ahí. Me gusta este cuento que se llama Las Tres. Las Tres. Esas 3, la madre y las hijas en la cama. Es un cuento maravilloso. Medio cómplices contra el pobre padre. Sí, ¿verdad? Que sucede además. Que queda ajeno, claro, porque ellas hacen su mundo. Sí. Y por lo menos a ratos lo dejan fuera. Fíjate que tú usaste la palabra minificciones, que yo no uso nunca para lo que yo escribo. Sí. Yo siempre hablo de cuento corto, cuento breve. Los géneros breves han tenido un auge enorme, creciente a lo largo del siglo XX, aunque son viejísimos, ¿no? Ahí comienzan los cuentos, en algún lugar tan perdido en el pasado que no conocemos. Pero yo creo que el género del texto breve tiene que ser más explorado desde el punto de vista teórico, digamos, desde el punto de vista de distinguir la diferencia entre epigramas, chistes, claro, adivinanzas, lo que yo entendería por minificción. Yo distingo el cuento corto en cuanto que tiene que ser un cuento. O sea, que tiene que contar una historia. Tiene que haber un personaje enfrentado a un conflicto. Sí. ¿No? Por lo menos un personaje enfrentado a un conflicto. En otros libros anteriores que he publicado de textos breves, yo mezclé, y había un poco el poema en prosa junto con el ensayo muy breve, en fin. En Conjuros sí traté de aislar, y cada vez lo he tratado de hacer más en mis colaboraciones en la jornada semanal, de mantenerme en los terrenos específicos del cuento. Es decir, no caer en el poema en prosa, que es una tentación, claro, grandísima, o si lo hago, mantenerlo separado de lo que es el cuento, ¿no? Y de hecho habías empezado con La Musa y el Garabato en sábado durante años, ¿no? Y luego Mentiras Transparentes, que es un gran título. Mentiras Transparentes, que en es la jornada semanal. Lo que escribo ahora. Sí, yo empecé en 84, o sea, yo empecé a publicar La Musa y el Garabato
gracias a la generosidad de Huberto Batis, en Sábado, el suplemento de 1+1 en 1984. Y ahí durante poquito más de 7 años publiqué un cuento cada semana. En la jornada semanal publico uno cada 15 días. Empecé en 2005, estamos en 2013, pues ya le voy llegando, o ya... yo no sé por qué suspendí la música del garabato, en realidad podía haberla continuado. A lo mejor se fue la musa, o ¿qué pasó con la musa? No se te ha ido la musa. No, afortunadamente no. Pero no, a veces uno toma decisiones que costaría mucho trabajo explicar después. Claro, ¿no? dan para un cuento. Yo creo que sí, yo creo que se cerró de todas maneras una etapa. En Sábado volví a publicar una segunda serie de cuentos que se llamó La Primera Enseñanza. Y esos sí tenían principio y fin, y después aparecieron como libro, publicado por Aldus. Ahí hay un personaje de La Musa y el Garabato, que es un marinero ilustrado. Hay un marinero y un profesor que dialogan en una cantina sobre sirenas, porque el profesor está buscando una sirena. Bueno, ya la encontró. Y el marinero tiene una ilusión, entonces cada quien está con su personaje. Ese marinero se fue, pasó muchos años fuera y regresa con una indigestión de doctrinas esotéricas y comienza a predicar desde la cantina del pueblo, en la isla. Y esa es la primera enseñanza. La primera enseñanza son lo que sucede con el marinero en la cantina. Y esos cuentos, también son cuentos cortos, sí van siguiendo una historia entre todos ellos y forman la historia de ese regreso del marinero, su encuentro con Elizabeth Antunes III, una dinastía de mujeres muy bellas en la isla. Federico Patán dijo en algún comentario a ese libro que se publicaban en el Sábado. Que era más una novela. Sí, La Primera Enseñanza como serie se publicó en Sábado y luego como libro lo publicó Aldus. Y en Conjuros hay 292 cuentos. Como son muy breves, caben en pocas páginas muchos cuentos. Algunos de ellos habían aparecido antes en La Musa y el Garabato, más o menos una tercera parte. Y otra tercera parte en Mentiras Transparentes, y otra tercera parte son cuentos que no habían pasado por periódicos, ¿no? A mí me da mucha curiosidad, Felipe, ¿cómo es? Tú has visitado varios géneros, el ensayo, la crónica, la novela, la opinión, pero empezaste escribiendo, publicando, tengo entendido, cuentos más largos que fueron haciéndose más breves. ¿Es así? ¿Y qué tan corto es lo corto? Mira, cuando hablé antes de 1984, en ese año la Universidad Veracruzana, en la serie de ficción que dirigía Sergio Galindo, publicó un libro mío que se llama La Urna y otras historias de amor. Esos son cuentos largos. Sí. La Urna, por ejemplo, el cuento que se llama La Urna tiene 23 páginas, o sea que es un cuento realmente largo. Sin embargo, el último cuento de ese libro, Una carta, tiene menos de 3 páginas. En ese momento, ese era un cuento corto para mí. Y algo sucedió, que después de haber escrito la carta, los siguientes cuentos que escribí fueron tan cortos o un poco más cortos que la carta. Cuando yo tenía 8 o 9 cuentos de esas dimensiones y no sabía muy bien qué hacer con ellas, se los llevé a Huberto Batis. Y él me dijo, pues vamos a publicarlos uno por semana. Y él y yo pensábamos que eran 9 cuentos y ya. Claro. Sin embargo, mientras esos cuentos aparecían, yo seguía escribiendo otros. Y, como ya dije, La Musa y el Garabato llegó a sobrevivir durante 7 años. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que puedes escribir un cuento a la semana? ¿Se puede escribir un cuento corto diario? Yo diría que sí. Sí. Que hay días que no vas a poder escribir nada. Y hay días que vas a escribir 2 o 3. Estos cuentos para mí siempre comienzan por el final. Lo primero que conozco de una historia es cómo va a terminar. Y luego tengo que ver qué antecedentes necesita para llegar a ese fin. ¿Y el título es lo último, como una cereza? El título no debe vender el cuento. Ajá.
el título no debe vender el cuento. Hay cuentos cortos que si pones un mal título ya no hace falta leerlos. Con leer el título y la primera línea ya te enteraste de todo, ya para qué lo lees, ¿no? Entonces hay un título tentativo con el que empiezas a trabajar y finalmente ese título fácilmente puede cambiar. Los cuentos que estoy escribiendo ahora en este sentido, los cuentos cortos, los de la jornada semanal, donde quienes me dan hospitalidad son Hugo Gutiérrez Vega y Francisco Torres Córdoba, esos tienen 1000 caracteres. Cuando he retomado algunos de esos cuentos para publicarlos en otro lugar, por ejemplo en Conjuros, los he liberado de esa especie de obligación y algunos, la mayoría, se han acortado un poquito. Y algunos han crecido un poco, pero en fin, lo de la jornada es un chiste privado entre mis editores y yo, y nos mantenemos en los 1000 caracteres contando el título del cuento. Entonces, un cuento corto ahorita para mí es eso, de 1000 caracteres o menos. La carta, cuando lo escribí, una carta, actualmente no sería un cuento corto, sería un cuento bastante largo. Claro. Pero en ese momento, ese fue mi primer cuento corto. Entonces, ¿tú te sientes bien con este aliento, con este ritmo? ¿Será porque te gusta caminar y también tiene que ver con la caminata? No sé, fíjate que lo que estoy escribiendo en este momento es un libro con 4 o 5 cuentos largos. Okay. Cuentos largos sobre adolescentes, todos ellos, o preadolescentes, son los protagonistas de estos cuentos. Y estoy cerca de terminarlo, espero terminarlo en unas cuantas semanas, como un ejercicio muy consciente para escribir en otro espacio, ¿no? Es decir, claro. no estar tan sujeto a esta especie de molde, ¿verdad? Casi siempre una historia anda en la cabeza durante varios meses y son 4 o 5 historias que le estás dando la vuelta. Al momento en que la escribes a veces parece como que fuera todo tan sencillo, que claro, puedes escribir 3 cuentos cortos si quieres al día. Yo creo que se podría mantener un ritmo muy, prácticamente de un cuento diario, no sé por cuánto tiempo se podría mantener. No quiere decir que escribirías un cuento cada día, sino que en un día afortunado tendrías 3 o 4 y días en que no puedes escribir. ¿Tú escribes a mano? Porque yo sé que te gustan mucho las plumas. Yo escribo muchas veces a mano, sí. Y por ejemplo, la primera versión, digamos. La primera versión y luego ya... O el principio. Sí. Y luego, ya que vas encarrerado, sí puedo pasar a la computadora. ¿Y te gusta trabajar en un lugar privado? ¿Da igual? En uno de mis primeros trabajos fue en Ovaciones de la Tarde, allá por Marina Nacional. Yo entraba a trabajar a las 10 de la mañana y el periódico tenía que estar en la calle mientras más temprano mejor, después de la 1:30, las 2, pero mientras más temprano mejor porque se les ganaba la salida a otros periódicos vespertinos. Mi trabajo era muy sencillo, yo tenía que revisar la primera página, era la única página del periódico que se revisaba, ortografía, puntuación, en fin, y escribía 2 secciones, los horóscopos y las cartas de los lectores. Ah, ¿tú hacías eso? Yo hacía esas 2 secciones, eran realmente como cuentos. Sí, sí, claro. Y esa redacción, estamos hablando de cuando se escribía con máquinas mecánicas, en esa redacción había 8 o 9 periodistas terminando sus notas a la mayor velocidad posible porque tenían que entregarlas a tiempo y porque si alguien se atrasaba quizás lo dejaban fuera y quiere decir que no le iban a pagar ese día. Había además niños que entraban a vender tortas y a dar grasa a los zapatos y había 2 o 3 radios en estaciones diferentes. Y yo creí que así era el lugar de trabajo de cualquier gente y fue una fortuna porque en realidad puedo trabajar en cualquier lado. Y tenemos aquí un montón de libros y son libros que se publicaron el año pasado, 2012. Sí. Por eso preguntaba cómo ha trabajado Felipe, porque además están libros para niños, una memoria de un personaje de Torreón, el prólogo a Dublineses, este libro de cuentos maravilloso de James Joyce,
publicado por la Universidad Veracruzana en esta colección de Pitol. El manual del tema del que ya hablaremos, Manual del Buen Promotor, porque es otra de tus facetas. Y la traducción. Yo sé que tradujiste a Lilian Hellman, lo cual me parece fantástico, quizás hace muchos años, y que ahora, este año pasado, se publicó El mal en el pensamiento moderno, una traducción de la obra de Susan Neiman. Fíjate que esto es una traducción que yo terminé en realidad hace 2 o 3 años. La entregué al fondo y bueno, vino a aparecer el año pasado. Es decir, no quiere decir que la hice el año pasado. Claro. La había hecho antes, soy un traductor lento. Pero esta feliz coincidencia habla de tu trabajo sostenido y boom, de repente. El año pasado pues, se juntaron muchas cosas y son 10 u 11 libros los que aparecieron. Pero yo comencé a traducir en MD, en español. Es la revista médica. Dirigida a los médicos, pero es una revista de cultura, digamos. Pero, en fin, de alguna manera tiene un enfoque médico. Por casualidad, el redactor, el jefe de redacción de MD en español, que tenía sus oficinas en Nueva York, era hijo de una pareja ya muy anciana, 90 y tantos años padre y 90 y tantos años la madre. Y se consiguió que Grolier le encargara la traducción de una enciclopedia para poder venir a México y acompañar a sus padres los años que les quedaran, que no podían ser muchos. Y empezó a buscar traductores. Y gracias a un amigo, a Juan José Morales, fui a dar a ese proyecto. Yo no me había dedicado a traducir muchas cosas, pero fui a dar ese proyecto donde las traducciones tenían la ventaja de que eran textos muy cortos, porque eran entradas de enciclopedia. Yeah. Claro, había algunas largas, pero la mayoría eran textos más bien cortos. Y Frank Thompson era un hombre muy generoso y muy sabio, y él corregía mis traducciones delante de mí. O sea, me decía, ¿por qué aquí pusiste esto en lugar de esto otro? Y era realmente un taller de redacción y de traducción de lujo. Él me propuso que empezara a traducir artículos para MD, que ya eran más largos, a veces podían ser textos de 30 cuartillas. Y ese fue el principio de la traducción. Traducir un libro no tiene nada que ver con traducir un artículo de una revista o traducir una entrada de una enciclopedia, ¿no? Y la traducción de Lilian Hellman es una de las operaciones más gozosas que yo he tenido en la vida. Es un librito que yo creo que no se llega a 100 páginas, tiene 80 y tantas páginas y me llevó más de un año traducirlo. Claro. Es un libro complicado. Lilian Hellman no es una autora sencilla. No. Yo lo disfruté muchísimo. Tuvo un premio de traducción literaria, el Alfonso X, que existía en ese tiempo, actualmente no existe. Era un premio de Bellas Artes, los que organiza Bellas Artes. Y yo creo que es un libro muy fascinante. Es un libro que es entre novela y memorias de Lilian Hellman, y su principal argumento es que la memoria sirve para olvidar y para que te equivoques. Cuando tú crees que te acuerdas de las cosas de una manera, pues no fueron así, fueron de otra. Y hay una serie de encuentros muy ambiguos con los distintos personajes. En ese tiempo Lilian Hellman vivía con Dashiell Hammett. Sí. El autor de El halcón maltés, ¿no? Sí, hay una película fantástica, no me acuerdo ahorita el nombre, que salen en ellos en dos y recrea, ella creo que... activistas muy empeñosos contra el macartismo. Sí. Son dos personajes fantásticos, tanto Dashiell Hammett como Lilian Hellman, y yo disfruté mucho en esa traducción. He hecho pocas traducciones en realidad. Una de ellas me llevó 15 años, cuando traduje una biografía del padre Quino de Bolton. Es un historiador norteamericano ya fallecido. Y realmente el mayor tiempo de esa traducción se lo llevó localizar todos los documentos que se citan en el libro y que originalmente fueron escritos en español. Por lo tanto, tenías que volver a poner en español. Hay que buscarlos y ponerlos, no traducirlos. Esto tan importante que tú has sostenido a lo largo de más de 30 años, aquello que yo alguna vez leí, que dices y que sostienes, que hay que contagiar el gusto por la lectura. Esta
Tu discurso de entrada a la Academia de la Lengua, tú Sí, hablas... se titula Leer el Mundo. Leer el Mundo, y tú hablas de leer los libros de imaginación, ¿no? Yo creo que la lectura es la lectura de literatura. Esa es la lectura. Uno puede estar alfabetizado, entonces puede repetir lo que dicen algunos textos. Si no estás dirigiendo esa operación al intento de entender lo que está frente a ti, no estás leyendo, estás simulando la lectura. Y una ventaja de la lectura de obras literarias, entendiendo por literatura en una forma un poco más amplia, aquello que se ocupa de la experiencia humana. Es decir, yo creo que la historia, que la antropología, que son parte de la literatura, ¿no? Es la literatura con unos límites generosos, no siendo demasiado estrictos, pero sí son obras que se ocupan de la experiencia humana. Por eso son obras que atañen a cualquiera, no importa a qué se dedique uno profesionalmente, cómo se gane la vida. De cualquier forma, una novela está hecha para esa persona. Y mientras la población alfabetizada lee y escribe todos los días, pero por obligación y por necesidad, lo que yo llamo lectores lo hace por interés propio, por el gusto de leer. Y en México actualmente hay, en números redondos, unos 4 millones de lectores y unos 32 o 34 millones de alfabetizados que no son lectores. Sí. Que es un desperdicio enorme, porque en esa gente ya se hizo la inversión de enseñarle a leer y a escribir y no pueden aprovechar las ventajas de ser lector. Usan la escritura y la lectura para trabajar, para estudiar en sus oficinas, en sus escuelas, pero no para crecer personalmente. Entonces hay un desperdicio grande que más nos vale que corrijamos y que nunca alcanzaremos a corregir mientras no sea una tarea esencial de la escuela. Claro. Y para eso es la escuela, para eso es la casa también, pero sabemos que si estuviéramos atenidos a lo que se puede hacer en la casa es poco. Pero en este tiempo en que la educación cubre una real mayoría de la población del país, el lugar desde el que se pueden hacer los lectores es la escuela. Eso quiere decir que los profesores, los maestros, tienen que ser unos gozosos de la lectura, ¿no? Es el gran reto. Yo digo que educación de calidad comienza por tener maestros lectores. No por meter aparatos a las aulas, claro, sino por tener maestros lectores. Es decir, tener mejores maestros que, desde mi perspectiva, significa antes que ninguna otra cosa, maestros lectores, maestros que insensiblemente contagien ese claro, gusto, porque si no, ¿qué van a contagiar si no existe ese claro, gusto, ¿no? Es una mentira. Si dices, chicos, lean, ¿verdad? Y tú o no si los pones sientes... a leer algo que tú no has leído. Claro. Que esa es una gran trampa en la que caemos los maestros muchas veces. Hay libros que se recomiendan por prestigio, porque el autor es muy importante, porque la obra lleva 2 milenios publicándose, pero en realidad no la conocemos, porque no la hemos leído. Y entonces estamos desarmados frente a los alumnos, no sabemos cómo incitar su interés en la lectura. Y cuando estás hablando de alumnos, estás refiriéndote a niños y a jóvenes. De preescolar a posgrado. Claro. Sí, de preescolar a posgrado. No hay ningún nivel donde tú puedas decir, ya no tengo nada que hacer sobre lectura, ¿no? Sí. El programa de formación de lectores que dirijo en la Universidad Veracruzana es una muestra de que el nivel universitario necesita también el trabajo de promoción de lectura, y no nada más los alumnos. Es decir, ese programa va dirigido a maestros, bibliotecarios, funcionarios, trabajadores y alumnos también. Por ejemplo, este libro que publicaste el año pasado, porque sé que Felipe Garrido ha publicado numerosos libros alrededor de este tema. Manual del Buen Promotor, una guía para promover la lectura y escritura, publicado por Conaculta. Imagino que es una de estas guías que permite formarse a maestros. Fíjate que este libro sale de una experiencia muy directa con salas de lectura y con el programa Alas y Raíces. Alas y Raíces publicó una colección de 30 libros de entrada, luego siguió creciendo, dirigidos 10 a niños, digamos, de preescolar, 10 a niños de primaria y 10 a adolescentes. Y durante casi un año yo fui presentando esta biblioteca en distintas ciudades del país,
dialogando con la gente encargada de salas de lectura, con bibliotecarios, con maestros, y de esa experiencia sale este manual del buen promotor. Es el primero de mis libros, lo digo con un poco de vergüenza, en donde le doy a la escritura la importancia que creo que tiene, que es tan grande o más que la de la mera lectura, ¿no? Sí, es como la otra cara de la misma moneda. Es la otra cara de la moneda, claro. Es absurdo formar lectores que no escriban. Lo más importante de un lector es que la lectura te lleva a la escritura. Es decir, en algún momento quieres decir lo que piensas o lo que sabes o lo que deseas, ¿no? Entonces, esa es otro cambio importante en este libro, es que yo creo que hemos abusado de la idea de que la lectura tiene que ser absolutamente por placer. Yo creo que no. Yo creo que hay ciertos momentos en que hay que incluir cierta dosis de obligatoriedad. Y Germán Dehesa, que fue un gran maestro de literatura, tenía un método que a mí me parece maravilloso. Germán dejaba que sus alumnos escogieran de una lista de más o menos 100 títulos qué libro querían leer. Él les platicaba un poco de todos, Germán ya los había leído, y los alumnos escogían, y ahí terminaba la libertad. Claro. Porque una vez que el alumno tomaba ese compromiso, lo que Germán esperaba es que cumpliera, o sea, que lo leyera. Independientemente de que no pudiera a lo mejor lograr pasar las 10... Ahí estaba Germán para que le preguntara lo que quisiera, ¿no? Si se atoraba en algún lado, él podía ir con Germán, le podía preguntar. Pero había que leerlo y había que preparar un comentario escrito de la extensión que cada quien quisiera. Y luego Germán, uno de sus exámenes era un diálogo con el alumno sobre el libro que había leído y sobre lo que había escrito. A mí me parece es una combinación muy correcta. Claro. Es decir, escoge el libro que tú quieras, eres libre, aquí está lleno de libros. Puedes buscar ve la portada, lo que te llame la atención. Lee unas cuantas páginas, infórmate quién es el autor, haz lo que quieras, métete a internet a averiguar sobre él. Pero ya que dijiste, este es, entonces ya tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Como un promotor de lectura que está haciendo una lectura semanal en una escuela, una vez que dijo que va a pasar los miércoles a las 11, pues está obligado a estar los miércoles a las 11, a cumplir con el compromiso que él tomó, ¿no? Entonces yo creo que hemos exagerado en ese elogio de la libertad absoluta. Pero algo que tú también, yo desde luego que sí, algo que tú también haces es escribir para niños. Y yo me imagino, por ejemplo, el año pasado salió Snowy, la serpiente come niños. Me imagino que este placer de escribir para niños va ligado con la posibilidad de leerlo en voz alta, que es otra de tus herramientas que has sostenido. Yo creo que esa es la más importante para contagiar el gusto por la lectura. La más importante es la lectura en voz alta. Yo creo que esa es la herramienta central. Y bueno, escribir para niños es Los niños a mí me han encantado y fascinado y preocupado siempre como personajes. Ahí en Conjuros hay una buena cantidad de cuentos donde el protagonista es un niño. Y también como público, como gente a la que dirigirse, hablarle. Snowy es una serpiente que llega a una comunidad rarámuri en las barrancas de Chihuahua y empieza a cobrar derecho de piso. Y como cobra es con niños. O sea, ella los va a cuidar, ella promete cuidar a esos rarámuris, pero necesita comer y lo que come son los niños que ellos le den. Yo creo que esta es una alegoría de algo que ha sucedido en la historia todo el tiempo. Sí. Nosotros entregamos a nuestros hijos a distintas clases de serpientes, ¿no? Es decir, a las drogas, a la guerra, a crimen organizado, por supuesto, en antros y en muchos otros lugares. La humanidad se ha dedicado a entregar sus hijos a serpientes que la han obligado a esto y no los ha sabido defender nunca. Este es un cuento que en este momento puede tener esa lectura, pero surge de una leyenda rarámuri centenaria, por lo menos, no sé si milenaria, pero por lo menos centenaria. Entonces, en la literatura para niños se puede estar hablando de cosas bastante serias. Pues yo te felicito, Felipe. Nos quedamos como que a medias aquí con todo lo que habría que decir.
pero se nos acaba el tiempo, ¿no? La conversación. Te agradezco mucho haber estado Gracias aquí en a ti, Palabra de Mónica. Autor. Gracias a Canal 11 por esta oportunidad de hablar de cosas que nos importan tanto. A todos, y que yo quiero contagiar el gusto, usando las palabras de Felipe Garrido, vayan, acérquense a Conjuros, este libro muy reciente, Premio Villaurrutia 2012, donde van a encontrar todos estos cuentos breves que van a poder leer en conjunto, en voz alta, disfrutar en lo privado y así convertirse no solo en lectores, sino en partícipes de extender el gusto por la lectura y además conocer la obra de un autor imprescindible, Felipe Garrido. Los espero la próxima semana aquí en Palabra de Autor. Las 3. Las veo a las 3, en la misma cama, enorme y desordenada, entre los mismos almohadones. Abro la puerta y alzan las cabezas. Me clavan las miradas. Abren la boca y me muestran los dientes. Una tiene los cabellos húmedos. Está envuelta en una toalla que le deja al aire las nalguillas. La otra lleva puesto el uniforme de la escuela. En medio, la madre. El cabello revuelto, las mangas a los codos, las piernas en flor de loto bajo la falda amplísima, un libro en el regazo. Las niñas protestan. Me invitan con los ojos y me rechazan con manos y piernas. Endurecen la mirada y le encadenan el cuello con los bracitos resueltos. «Vete, malo», me grita una, sin importarle que la toalla le resbale. Estamos leyendo, quiere explicar la otra. La madre las cubre con los brazos. Las 3 se estrechan, un solo cuerpo, un solo misterio. Las 3 me miran ajenas, distantes, inalcanzables. Desde el pasillo las oigo reír.